Alabado sea el nombre del Señor. Oramos al Señor para que esta palabra venga a ser de mucha bendición para sus vidas. Rápidamente quiero entrar yo a este tema muy importante para el día de hoy y para el tiempo que estamos viviendo. Quiero hablar esta palabra y quiero tomar como referencia la segunda carta de Tesalónica o Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre Celestial, añade bendición a lo que vamos a hablar, en el nombre de Jesús, y que las almas salgan edificadas en esta tarde. Aquí se refiere al anticristo o al antimesías, lo opuesto al Señor Jesucristo, lo opuesto al verdadero Mesías de la iglesia y de Israel. Y el apóstol Pablo toma tiempo para explicarle a la iglesia que antes de la venida de él iba a aparecer este hombre de pecado. Este hombre que la Biblia le llama inicuo. Un hombre perverso. Un hombre, como quien dice, predestinado para ocupar el papel más diabólico. No obstante, queremos hablar del espíritu del anticristo y de los espíritus de los anticristos. En Mateo capítulo 24 el Señor explica, pues vendrán personas, hombres, llamándose el Cristo, el ungido, el Mesías. No vayáis, no lo veáis, porque son mentirosos. Y a través de todos los tiempos hemos podido darnos cuenta nosotros cómo han surgido personas haciéndose llamar que son Jesucristo o Yeshua, el ungido, el Mesías de Israel. Y nos hemos dado cuenta cómo esas personas han terminado muy mal, pues han engañado a multitudes, han desviado a muchos de la fe, han desviado a muchos y los han sacado de la salvación. Aún el apóstol Juan, en la primera carta de San Juan, dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Está hablando de anticristos. ¿Cuáles son los anticristos? El personaje que acabamos de mencionar es el jefe de todos los anticristos. El que viene ungido por Satanás. Es más, viene posesionado por Satanás. Es un hombre corrupto, un hombre corrompido, que Daniel lo expone en el capítulo 11, versículo 36. Del amor de sus
del Dios de sus padres, perdón, no hará caso, ni del amor de las mujeres. Como queriendo decir, un hombre que no tiene Dios, que solamente adora a un Dios, y ese Dios es el dragón, es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. A ese adorará este anticristo. Es un hombre empapado, lleno de hechicerías, de brujería, de maldad, de crueldad. Dice Daniel que del amor de las mujeres no hará caso. Como queriendo decir que este hombre va a ser un homosexual. Es lo que entendemos en esta palabra. Y todo esto lo estamos explicando porque por lo que está pasando en este momento. Por eso vemos esta gama de gentes que ellos ni obedecen a Dios ni aman a Dios. Y podemos ver que este género de personas son brujos, hechiceros, les gusta lo oculto y adorar a Satanás. Y Daniel lo expone claramente de esa manera. Y aquí el apóstol Pablo dice que no se va a manifestar hasta que aquel que lo estorba sea quitado. Ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que se está oponiendo a este demonio que quiere ya surgir y que muchos anticristos están trabajando para él ahora. Hoy, predicando el evangelio a personas, nos referimos a la marca de la bestia. Y claramente podemos ver en el tiempo que estamos viviendo cómo se va anticipando signos de la marca de la bestia. Como ser la máscara, como ser este virus, como ser el último ID que ya salió y que usted puede buscarlo en Google, ID 2020, y lo va a encontrar. Como la agenda oculta que tiene las organizaciones mundiales. Aún en esas agendas están las leyes en contra de la iglesia del Señor, con un odio empedernido en contra de la iglesia del Señor y de los hombres y de las mujeres de Dios. Ayer leíamos un versículo donde dice que Satanás aborrece a Dios y a los que moran en el cielo. Pero también el Señor nos explicó claramente que nosotros íbamos a tener persecución. ¿De quién? De los anticristos. De los que aborrecen a nuestro Dios, de los que aborrecen a nuestro Mesías y nos aborrecen por ende a nosotros. Porque si al árbol verde le hicieron todo lo que le hicieron, cuanto y más a nosotros que somos ramas secas, nos harían barbaries, persecuciones. Es lo que estamos viendo en el tiempo de hoy, la manifestación del espíritu del anticristo. ¿Cómo él quiere reinar ya? Como queriendo decir aquel que lo detiene, déjese decir el Espíritu Santo, hazte un lado, quítate de aquí, vete ya, que queremos nosotros ahora en nuestro reino. Es el reino de la bestia, puesto por el dragón. El hombre de corrupción, el hombre de pecado, el inicuo, el cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Quiero que me entienda eso en esta tarde, porque los acontecimientos que se están dando en este momento son acontecimientos que nunca jamás nosotros imaginamos haberlos visto. Nunca los habíamos visto.
La iglesia fue perseguida cuando era una iglesia, le llamamos primitiva, o sea, la iglesia naciente fue perseguida. Pero aquí había un plan de que la iglesia fuera perseguida para que llevara el evangelio. Era preciso que el evangelio fuese llevado rápidamente a otras naciones. Pero la persecución de este tiempo es una persecución de odio, de rencor, de blasfemia. Quiero leer este versículo y ahora nosotros sabemos lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Entonces, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es, los que no creyeron en Jesucristo. Nunca, como en estos tiempos, nosotros estamos viendo corrupción. Y vaya que nosotros comparamos los tiempos de Noé según la palabra de Dios y los tiempos de Lot. Tiempos de corrupción, tiempos de sodomía, tiempos de blasfemias, tiempo de rencor, tiempo de odio, tiempo de persecución a aquellos que creemos en el Señor. Como dice la palabra del Señor, tiempos peligrosos. Y como los hijos de Dios, llevamos el nombre de Dios escrito en nuestra frente. Los demonios se dan cuenta de que nosotros somos hijos de Dios. Y cualquier brujo, hechicero, satanista con que nosotros nos encontramos, ellos saben que somos hijos de Dios y hay un rechazo inmediato. Hoy pude darme cuenta cuando vi un jovencito lleno de crucifijos con la cruz al revés. La cruz al revés es un símbolo satánico que lo usan los satanistas. En señal de blasfemia ponen la cruz para abajo. Y con tatuajes satánicos. Esta persona como que se asustó cuando nos vio. Porque nosotros andamos aquel que estorba al anticristo, y este es al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está deteniendo a esa bestia que no se manifieste. Pero sus compinches, sus asociados, que son amantes de Satanás, adoradores del diablo, y que anhelan ya que aparezca su anticristo, su antemesías, que lamentablemente vamos a explicar que va a engañar a Israel, porque se va a sentar en el templo que Israel va a mandar a edificar, y vaya que están a punto de edificar ese templo, y ahí se va a sentar, va a engañar al pueblo de Dios por un tiempo. Luego le conocerán que es el enviado del diablo, el anticristo, el antimesías que tanto Israel está esperando y que dicen que ya hablaron con él. Los rabinos dicen que ya hablaron con el hombre que es el Mesías de Israel. Mas nosotros sabemos que nuestro Mesías es Yeshua, el Señor Jesucristo, y el mismo Yeshua
es el Mesías de Israel. Eso lo tenemos muy claro nosotros. Como dicen las Escrituras, que estamos esperando del cielo aquel que va a descender a recoger a su pueblo. Y que esa debe ser la única esperanza del creyente, de aquel que espera a Jesucristo y la salvación y el arrebatamiento de la iglesia. Pero déjeme seguir hablando de la manifestación de los anticristos actualmente. Hace poco pudimos observar en las escalinatas de la Casa Blanca, parece que fue allá en Washington, una protesta de los satanistas que abiertamente insultan las Escrituras, queman las Biblias, hablan mal del Señor. Y esta manifestación se está dando en todo el mundo. Porque lo que queremos dar a entender al pueblo de Dios es que ya no tenemos por qué andar jugando a ser creyentes. Tenemos que tomar esto en serio, porque si no tomamos esto en serio, vendrá la gran tribulación y caerá como lazo, como dice el Señor en los evangelios. Como les previno a los discípulos, como los amonestó y les dijo: guardaos de las glotonerías y de los afanes de este tiempo. Velad en oración, porque como un lazo vendrá sobre la humanidad el día del Señor. Está hablando de los juicios del Señor. Esos van a venir como un lazo sobre los moradores de la tierra y no escaparán, dice la palabra de Dios. Por eso es que insistimos en estar hablando estos mensajes, sumándole que se están dando manifestaciones de los anticristos en el momento que estamos viviendo. Estos satanistas estaban protestando en contra de la iglesia en Washington, porque nos quieren cerrar los templos, porque quieren que nosotros dejemos de adorar, porque no quieren que les cantemos al Señor, al Padre Eterno y a Jesucristo, porque no quieren que hablemos de nuestra fe. Lamento decirles a esos enemigos de Dios y de su pueblo que todavía no hemos sido quitados de la tierra. Todavía estamos aquí sirviendo de estorbo, bloqueando la aparición de la bestia, del inicuo, del hombre de pecado, del perverso, del maestro de la perversión. Por eso podemos nosotros notar todas las leyes que se están creando y los instrumentos mundiales que hay de organizaciones, como usted ya sabe cómo se llaman, están trabajando a la par de este proyecto. A su tiempo, cuando el Señor quite a la iglesia y el Espíritu Santo no es que desaparece del universo, porque Él llena todo el universo, pero Él termina su ministerio con la iglesia. Hello. Muchos dicen ahí que el Espíritu Santo va a estar trabajando con la gente. A mí me dice la palabra de Dios, este es el día de salvación. No mañana, hoy es el día de salvación. ¿Por qué hoy es el día de salvación? Porque ahora está el Espíritu Santo que convence de todo pecado y de juicio a los pecadores y los lleva al arrepentimiento, los lleva a aceptar el único camino para llegar al Padre. El único camino para alcanzar la salvación se llama Yeshua, en español Jesús. Él es el único camino. Por eso que estamos viendo nosotros como los compinches del anticristo, los que están preparando el endamiaje ahora mismo, en todos los niveles. Ya les hablé del reseteo económico y cómo la nueva moneda va a aparecer en algunos días. Y cómo ellos prometieron que en ese tiempo iban a
iban a exaltar los instrumentos de esclavitud para el ser humano. Lamentablemente podemos decir, aún la iglesia, hemos sido sometidos al bozal. Hemos sido sometidos a sus trampas, a sus perversidades, cosa que tenemos que hacerlo para poder todavía predicar el evangelio y podernos reunir en los templos. Queremos seguir los lineamientos de la autoridad, pero sabemos que en el trasfondo de todo esto es el anticristo el que está haciendo resaltar estos instrumentos de maldad. Pero que con nosotros está Jehová, Dios de los ejércitos, para guardarnos, para protegernos, para guiarnos, para ayudarnos. Podemos ver en este momento cómo hay grandes manifestaciones donde han destruido esculturas de hombres, de historia y negocios, empresas, y aún han matado a otros, han herido a otros, y están haciendo un caos en varias naciones. Se están produciendo caos a través del despotismo, que la protesta, que no es más que un caos para meterle miedo al ser humano y terminarlo de aniquilar, porque habemos muchos sobre la faz de la tierra. La opinión de ellos es que habemos muchos, y habemos muchos que somos inservibles. Gentes que son como borregos, esa es la palabra que utilizan, y que deberían de desaparecer y por lo menos quedaran 500 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Todo eso es lo que está aconteciendo en nuestras narices, y hay muchos creyentes evangélicos que están durmiendo en los laureles, que están jugando a ser cristianos, que les da igual, que están preparándose para recibir todo lo moderno que el anticristo está trayendo. Hace 1 o 2 días, en una ciudad grande de aquí, yo creo que es Nueva York. No tengo muy seguro la ciudad en que pasó, pero es el norte. Estaba un grupo de gente, hombres, mujeres, jóvenes, insultando el nombre del Señor Jesucristo, con una palabra muy usada por los americanos. Insultaban de muy a menudo el nombre de nuestro Mesías. Imagínense que ya están como por salir a la palestra pública. Ya están como cerrarnos los templos y que dejemos ya de estarnos reuniendo, callarnos la boca. Pero eso no se puede, porque tenemos el Espíritu Santo todavía aquí con nosotros. Nosotros seguiremos adorando a nuestro Rey, aun que nos metan en una cárcel, tras de los barrotes, encadenados como el apóstol Pablo con Silas, cuando los encadenaron y los encerraron en el calabozo. Ahí ellos comenzaron a adorar a Dios y a cantarle a Dios. Y ya sabemos la historia del terremoto. Ya sabemos lo que pasó, porque donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Analicemos bien la humanidad, la raza humana que tenemos ahora en este tiempo, jóvenes que como se han manifestado en mensajes por mi chat, y me han dicho que quién va a creer el mensaje que yo predico. Que es una falacia, una mentira, porque ¿dónde está el Dios que nosotros predicamos? ¿Verdad que son ciegos? Son ciegos, guías de ciegos, son inútiles,
son ignorantes. Y cuando yo estoy diciendo esto, entiéndame que lo estoy haciendo con los hijos del diablo, con las serpientes, con los escorpiones. No estoy diciéndole a un inconverso que no ha recibido a Jesucristo o a los hijos de la iglesia que andan por allí coqueteándole al mundo. No estoy hablando con esa gente. Estoy hablando con los hijos del diablo, con las serpientes y con los escorpiones, que están como por practicar sus corrupciones, porque como ya están esas leyes de pedofilia, leyes de abuso de menores, leyes donde los padres pueden abusar de los niños, leyes del sodomismo, leyes donde una mujer se puede casar con una bestia, con un animal, y viceversa, leyes de inmoralidad, leyes que no son ateas, porque el ateo, entre comillas, no cree en nada. Pero estos sí creen en su Dios Satanás. Aquel que el Señor va a encadenar por 1000 años. Se lo quiero recordar yo y a todos los seguidores de él. Porque no falta alguno que se meta ahí. Quizás ahora en mi chat no aparecen muchos, pero de repente me aparecen mensajes por aquí, donde me rebaten, donde me insultan, donde me contradicen. Y con ellos quiero hablar yo, porque inmediatamente me encuentro yo con un mensaje de estos, inmediatamente yo mando un mensaje para atrás. A ellos es que el Señor va a destruir, según dice el Salmo 2, versículo 2. A ellos son los que el Señor va a herir por lo que están haciendo. Y entendamos que estos socios, estos compinches del anticristo, vienen desde ricos hasta pobres. Oh sí, bien lo dice la Escritura, que en el día del juicio de Dios, del gran trono blanco, ahí van a haber ricos, pobres, pequeños y grandes. Hoy por hoy tenemos una juventud, fijándome yo en la juventud de las iglesias, un liberalismo tremendo, una falta de reverencia a Dios, una falta de comunión con Dios y un apego muy grande con el mundo. Hoy en las iglesias hay que tener un programa especial para los jóvenes, porque ellos se molestan cuando tocamos el pecado, cuando nosotros hablamos del pecado como predicadores. A muchos no les gusta, porque claro, dentro de la gama de predicadores que tenemos predicadores que hablan falacia. Es horrible poder ver y escuchar a un profeta famoso, entre comillas, de la farándula, podríamos decir mundial, que ministran a las personas de habla inglesa y ministran y van a Centroamérica y van a los países de Sudamérica y se mueven, es decir, por todo el mundo. Da tristeza escucharlos a ellos. Cuando usted los escucha, usted lo que escucha es una mentira, porque en el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿cómo que si usted tiene el Espíritu de Dios no se va a dar cuenta que están hablando mentiras, que hay un espíritu de anticristo saliendo por la boca de ellos? Los juicios de Dios están a las puertas. Aparecen profetas diciendo que Dios va a bendecir esta nación y la va a levantar más que antes. ¿Cómo puede ser posible cuando están mostrando aún estatuas del mismo Moloch, del macho cabrío, del mismo diablo aquí cerca en Arkansas, donde se quitaron los 10 mandamientos que estaban allí en un mural, porque dijo la autoridad máxima del estado de que eso era
en contra de la Constitución que tuvieran los 10 mandamientos ahí, pero sí, entonces se dio permiso de poner una estatua de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Mire cómo estamos. Váyase a Kansas, váyase a Arkansas, váyase usted a los estados del norte donde son liberales, donde están en contra de beneficiar a los ciudadanos, donde están en contra de la palabra del Señor, de los buenos modales, de la buena palabra, de la equidad, de la justicia divina, de la misericordia y del amor. Están en contra de todo eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo el Señor va a levantar esta nación más y más? Si es una nación pecadora, es una nación con una iglesia que blasfema, una iglesia que se burla de Dios, que hoy están en un culto y al rato están bebiéndose una cerveza o fumándose un cigarrillo, o cometiendo fornicación. Si yo le dijera a usted lo que una vez encontramos nosotros en una cama de un hotel, y vaya que esas ropas tenían el nombre de este dique ministro del Señor. ¿Cuántas cosas y barbaries se están dando en la iglesia americana? Y mucha iglesia hispana le sigue los pasos del modismo, porque esa moda es bonita. Porque esa moda se acomoda a la gente que no quiere la reverencia y no quiere el temor de Dios. Y no quiere servirle a un Dios que es santo. Todo eso lo tenemos aquí en Estados Unidos, y toda iglesia hispana que se ha abierto, la mayoría, voy a decir, la mayoría, no todas, pero la mayoría que se han abierto son iglesias liberales. Entonces, ¿cómo Dios va a levantar esta nación? ¿Dónde están los verdaderos profetas? ¿Dónde están los verdaderos profetas? Porque los profetas mentirosos están cayendo ahora. Ya lo dicen y usted les mira la cara y es una cara de vergüenza. Porque ¿cómo van a cubrir o cómo van a tapar y detener los juicios que vienen? Juicios que no son la gran tribulación, pero que son juicios para enderezar los caminos torcidos de la iglesia. Que debemos de dar la cara ahora. Acabo de ver un reportaje en Nicaragua de pastores de iglesias asociadas, no sé con qué ONG, porque ya sabemos que todas las ONG le pertenecen al anticristo. Son espías. Son gente que llevan leyes torcidas a las naciones. Estaba viendo yo este reportaje en el país de Nicaragua, donde celebran que la iglesia está en casa. Y cierran toda su motivación que anuncian por radio, televisión y todos los medios. Que una iglesia feliz en tiempos del virus se quede en casa. ¿Serán ellos hijos de Dios? Quizás lo fueron en algún tiempo. Pero ya podemos reconocer la cizaña que sembró el diablo en la iglesia. Ya podemos reconocer a las serpientes y a los escorpiones que están en medio del pueblo de Dios. Porque allí lo dice el apóstol Juan en la primera carta. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se refiere a muchos anticristos que han salido de la iglesia. Algunos a poner su trucha, otros o su tienda, otros a trabajar en doctrinas aberrantes, abrazar doctrinas de demonios. Podemos ver ya la caída de ministerios que no están defendiendo el santo evangelio, ni sacan la cara de esta manera. Mientras los hijos del diablo se están manifestando, andan vestidos con sus uniformes para que se les conozca que ellos son los opositores. Y ahora públicamente insultan el nombre del Señor en las calles de las ciudades de Estados Unidos de América.
Y nadie dice nada, nadie se interpone. Esta nación que nació en el temor de Dios. Y no voy a decir que en el billete dice "En God We Trust", porque también ahí tenemos todos los dibujos de la masonería, todos los signos de la masonería en ese billete. No voy a decir eso, pero sí los primeros habitantes de esta nación la fundaron bajo el temor de Dios. Pero la nación se desvió y juntamente con su caída se llevará a Centroamérica y Suramérica. Porque eso, lo que son allá son imitadores de lo que aquí se hace. ¿Acaso no se convirtió esta nación en un maestro de la iniquidad? Como lo ha hecho el país de México, enseñando la corrupción de las novelas a los países centroamericanos. ¿No ha llenado de corrupción Centroamérica México? En contubernio con los Estados Unidos de América, enseñando consumismos. Y ahora, para colmo, tenemos ya en medio de nosotros aquellos que odian a nuestro Cristo, aquellos que lo insultan sin ambajes. Pero que a mí me dice el Salmo 2, el Salmo capítulo 2, dice de esta manera. Se lo leo literalmente, porque no quiero que vaya a decir, bueno, ¿de dónde está sacando todo eso? Pues lo estoy sacando de la Escritura. Dice: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es lo que están haciendo. Quieren romper la comunión que tenemos con el Señor. Es lo que están haciendo. Odian a Dios, odian al Hijo, odian al pueblo de Dios. Rompamos su ligadura. Ha sido el plan del anticristo desde tiempos antiguos. La iglesia ha sufrido ataques descomunales, y donde han muerto multitudes de hermanos, perseguidos por el mismo espíritu de la segunda bestia. Porque después de la primera bestia que elige el dragón, sale la segunda bestia, aquella que va a llevar la palabra del Mesías, aquella que va a servir como secretaria de la primera bestia. Y estoy hablando de un líder de la iglesia satánica, de la iglesia corrupta, de la iglesia pagana romana, que en la Santa Inquisición mató miles y miles y millones de creyentes. ¿Y qué me dice de todos los judíos que despojaron de sus bienes en España y que los mandaron a morirse de hambre? Pero el Señor los cubrió con su santa presencia, y ahí están diseminados en las naciones. Las 12 tribus de Israel están entre las naciones, ahí están, y algunos de nosotros tenemos apellidos de ellos. Mire todo lo que ha hecho el espíritu del anticristo. Pero el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo del clima, dijo Jesucristo antes de su venida. Ese tiempo sería como el tiempo de Noé, tiempo de corrupción, tiempo de leyes corruptas, donde no le creyeron a la verdad, y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Leyes que van en contra de la naturaleza divina, de la santidad y de la naturaleza que Dios creó, santa, como es el matrimonio. Se están rompiendo los matrimonios a todo lo que da.
Se están matando niños a través de aborto y nos vamos a ir más lejos a través de sacrificios humanos porque lo hacen sin ambajes. Los grandes escándalos que han habido de la desaparición de niñas, de jovencitas, y todo eso lo hace el imperio del mal, el imperio de las tinieblas. Aquellos que se regocijan en el mal y en las tinieblas, en la oscuridad, en la mentira, en la barbarie. Por eso es que su jefe se llama el hombre inicuo, el de pecado, el bastardo, el que nunca tuvo que haber nacido, porque lo que le va a venir va a ser el lago de fuego encima. Los planes malévolos de los emisarios del anticristo, los socios, los compinches, los ayudantes, los siervos, tienen un plan maligno. Un plan maligno en contra de la iglesia del Señor. Todo lo que se ha criado es en contra de la iglesia del Señor. Aunque estén sufriendo algo otros que no tienen nada que ver con esto, pero déjeme decirle algo. Nadie puede enfrentarse a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene el Espíritu Santo y tiene el nombre de Cristo y la sangre de Cristo. Ellos no pueden en contra de nosotros. Nosotros tenemos en este momento bloqueado la aparición del anticristo. Pero hay mucha gente sufriendo ahora y mucha gente que ha muerto. Y mucha gente que va a morir. Y con ella los creyentes tibios que se queden después del arrebatamiento de la iglesia, a los cuales dice la palabra de Dios que morirán. El que muera a espada morirá santos. Está hablando de los santos de Dios, de aquellos que se van a quedar, de aquellos que van a dar el cuello, porque todo está preparado. Amigo, amiga, todo está preparado. No nos chupemos el dedo ya como niños fluctuantes. Todo está preparado. Todo lo que ellos van a utilizar para martirizar a aquellos que no nieguen el nombre de Jesús, van a usar los instrumentos que ya tienen preparados. Mas sin embargo, a mí me dice la palabra del Señor aquí en el Salmo capítulo 2, me sigue diciendo: el que mora en los cielos se reirá. Oiga eso. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los turbará con su ira. Esos son los juicios que se han preparado para demoler a esta élite de ¿cómo les podríamos decir? Porque de repente puede haber un creyente que es como el vidrio, que ay no, pero está hablando muy fuerte. No lo estoy haciendo como aquellos que ofenden a las hermanitas de la iglesia porque se ponen un pantalón. Porque he visto y he escuchado unos anuncios de dique predicadores que ofenden a los hermanos. Porque no somos jueces para juzgar a otro. No soy de ese tipo de predicador. Estoy hablando a una élite de maldad que Jesús les dijo: ustedes son serpientes y escorpiones. Hijos del diablo son ustedes. Las obras que él hace desde el principio ustedes las hacen también. No soy de ese tipo de predicador que insultan, que no pueden predicar la santidad sin insultar a otros, sin ofender. Y tienen una gran boca así, por eso que los están sacando de los medios. Aquí no estoy ofendiendo ni a los inconversos, ni a los cristianos tibios. A los cristianos tibios les estoy diciendo: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad bien cómo andemos. No como necios, sino como sabios, conociendo el tiempo, porque es día ya de levantarse y despertar del sueño, porque la noche ya está avanzada y se acerca el día donde nadie vamos a poder, no vamos a poder trabajar más predicando el evangelio. Hoy me decía mi hijo: papá, no ministres hoy porque estás cansado. Y yo le decía a mi esposa: ¿cómo voy a dejar yo de predicar? ¿Cómo?
si vienen los días, viene la tiniebla para la tierra y nosotros vamos a ser quitados, ya no habrá tiempo de predicar. Quizás cuando ya estemos nosotros con nuestro Señor, nos vamos a lamentar de no haber predicado más, de no haber hecho la misión más, de no haber ido más a tocar las puertas de los vecinos, a ofrecer la palabra del Señor. No soy de esos predicadores que vengo con una gran bocota así, porque ha visto estos predicadores que tienen una gran boca. Hay un desequilibrio en la predicación del evangelio. Unos que son liberales demasiado y que profetizan cosas que son mentiras y que ahora esta dique pandemia los ha revelado. Les ha quitado el velo el Señor de que son y han sido descubiertos como falsos profetas. Pero también aparecen predicadores que tienen una gran bocota, insultan a la gente, ofenden a la gente, y déjeme decirle, nosotros no somos quién para determinar quién se va a la gloria y quién se va al infierno. Eso es el Señor. Lo que tenemos que hacer es exhortar a los hermanos para que nos preparemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Unas palabras de edificación, de motivación, de información acerca de lo que está aconteciendo en este tiempo. Porque están aconteciendo tantas cosas vertiginosamente, como ya lo he dicho en otras oportunidades, como están aconteciendo las cosas hoy en este tiempo. Y el Señor me hablaba del gran reseteo que ya está en Estados Unidos. Y me decía el Señor, la China ya lo tiene, ya tiene la moneda virtual. Para que usted sepa, ya en sus grandes tiendas a nivel mundial, ya tienen ellos instalado el yuan. Y ahora, una vez que lo instalen en estos grandes emporios americanos, entonces cogerán esa moneda virtual que es el yuan, amparado en el oro, y cuando acordemos, dígale bye bye al dólar. Y está bien que se vaya, porque no glorifican a Dios en la cara de ese billete de A1, sino que ahí se anuncian a los masones, a los Illuminatis, aquellos que hicieron un plan desde el principio para corromper a las sociedades. Yo quisiera que abriéramos el entendimiento todo hasta donde llegue esta voz. Pues esta publicación estará por el otro canal y estará también por la página. Y sé que son muchos los que lo van a ver. Y lo que queremos es hacer saber, informar de que Cristo viene pronto y su galardón viene con él. Y que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces vas a perecer juntamente con los hijos del diablo. Vas a perecer con los inicuos. Porque si sos como el avestruz que entierra la cabeza en el hueco, en el hoyo, para no darse cuenta de cómo está la situación, de los peligros que se avecinan, entonces el enemigo viene a cortar el cuello. Es una reflexión que tenemos que hacer de lo que tenemos que hacer en este tiempo, porque lo que ya pasó, ya aquello no cuenta. Si perdimos el tiempo antes, lo perdimos, pero ahora aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y prediquemos el evangelio y vayamos donde el hermano, visitemos la familia, amémonos unos a otros, compartamos porque ellos están airados, están insultando a nuestro Señor. Públicamente, por la radio, por las redes, están insultando al Señor. Canales de corporaciones de televisión que han hecho novelas y películas insultando al Señor Jesucristo. Y ahora por todas las redes podemos ver nosotros a bueno, ese no es nuestro amado Señor, porque nadie lo conoce. Pero ellos lo insultan. Mientras habemos muchos en el cuerpo de Cristo que no estamos exaltando al Señor, que no estamos bendiciendo su nombre, porque la palabra de Dios dice, bendecid su nombre, exaltarlo, alabarlo, porque fuimos criados para alabanza de su nombre. Hoy, en este día, yo te llamo a reflexión. Hermano,
amigo, a que aceptes a Jesucristo como tu único Salvador y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida para que escapes de la ira venidera, porque si ellos no tienen respeto por nuestro Dios, no lo van a tener por nosotros. ¿No cree usted que ellos van a sentir como temor cuando le pongan la espada y le corten el cuello, la guillotina? No van a tener ningún temor, no van a tener ninguna compasión, porque si insultan a nuestro Dios, nosotros para ellos somos nada. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Yo en este día quiero bendecir tu vida, desearte lo mejor. Quiero desearte que seas sano, que seas libre y que te levantes. Comparte este mensaje. Lo hicimos de esta manera porque grabamos y luego va a otros canales esta prédica. Y nos es fácil hacerla así. Pero los que estuvieron y los que la van a ver, Dios les bendiga. Soy el pastor Visitación Soto, que saludo a todos aquellos que nos están viendo en esta hora. Amén.